Bueno, buenas tardes a todos, a todas en particular. Vamos a comenzar con una nueva clase de nuestro curso de álgebra lineal. Hoy día vamos a empezar con un nuevo capítulo. El, el capítulo que vamos a comenzar hoy, el capítulo 4, que comienza en la página 105 del apunte del curso. Y este capítulo trata sobre ortogonalidad y geometría en Rn. Ahí hay varias palabras al mismo tiempo. Así que vamos a empezar de a poco a descubrir qué queremos decir con esto. Entonces, lo primero es que queremos hablar de ortogonalidad. Eh, ortogonalidad es un concepto que uno puede ya conocer desde la geometría más elemental y que es sinónimo de perpendicularidad. Dos vectores en Rn o en realidad en cualquier espacio vectorial van a ser ortogonales. Cuando digamos que son ortogonales, queremos decir, es sinónimo de que son perpendiculares. Ahora, a eso hay que darle un sentido, porque claro, en el plano o en el espacio uno tiene la noción de perpendicularidad que está asociada a la noción de tener un ángulo de 90 grados. O sea, típicamente uno lo dibujaba así, ¿cierto? Y uno dice que esos dos son perpendiculares porque hay un ángulo recto entre ellas. Em, Ahora, cuando hablamos de Rn, cuando hablamos de vectores de 10 dimensiones, de 20 dimensiones, de 1000 dimensiones, ¿qué significa que haya un ángulo entre ellos? ¿Cuál es el ángulo? Entonces, como no tenemos un concepto de ángulo claramente definido, vamos a darle una vuelta al concepto de perpendicularidad o de ortogonalidad y va a pasar por algo que vamos a llamar el producto interno. Y esa es la primera definición de este capítulo, la definición 1, que dice que si tomamos dos vectores cualquiera, entonces voy a borrar eso para que no confunda, vamos a escribir producto interno. Este producto interno a veces también se llama producto punto. Y el producto interno entre dos vectores, si yo tomo A y B en R a la n, el producto punto entre A y B, y a mí me gusta anotarlo así con estos corchetitos, se define como la suma desde i igual 1 hasta n de A sub i multiplicado por B sub i. Eso es una cantidad que nosotros ya habíamos visto. De hecho, cuando estudiamos matrices, nosotros dijimos que para definir la multiplicación de matrices partimos definiendo la multiplicación de un vector fila por un vector columna. Y era esto que está acá. De hecho, el producto punto también uno podría decir que es la multiplicación de A traspuesto por B. Recordemos que para nosotros los vectores son siempre columnas. Así que si yo quiero, no los puedo multiplicar directamente con la multiplicación de matrices porque las dimensiones no calzan. Sin embargo, si yo transpongo el primero, esto se me transforma algo de una fila por n columnas, y eso sí se puede multiplicar con algo que tiene n columnas por una fila, y el resultado, por supuesto, tiene una fila por una columna, o sea, pertenece a los reales. ¿Sí? ¿Van conmigo? Gabriela dice que va conmigo, maravilloso. Entonces, dicho eso, vamos a recordar esta definición. Y hay un ejemplo muy sencillo en el apunte. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el producto punto entre el vector que tiene el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, o sea, un vector de R5, con el vector que tiene 10, 20, 30, 40, 50, eso no es otra cosa que 1 por 10, más 2 por 20, más 3 por 30, más 4 por 40, más 5 por 50. ¿Sí? Y eso da 10 más 40 son 50, más 90 son 140, más 120 son 260, más 250 son 510, si no me falló la cuenta. ¿Sí? ¿Está buena la cuenta? ¿Qué dicen ustedes?
Me suena que sí. Ok. Bueno, ahí revisan ustedes el número exacto, ¿ah? Pero bueno, revisémosla. Esta dijimos que era 10, esta aportaba 40, esta aporta 90, esta aporta 160 y esta aporta 250. Este con este me da 200, ese me da 300, estaba mal la cuenta, por ahí 550. Ahí sí, ya. Macarena me había dicho ya 550. Ok, ya. Por eso a veces es mejor no sacar las cuentas tan rápido. Ok, entonces, este producto interno que acabamos de definir, que cuál es la ventaja, que es un producto que podemos definir para cualquier par de vectores que tengan la misma dimensión en cualquier dimensión. Acá no necesitamos estar en R2 ni en R3, esto está definido en Rn. Y lo que vamos a demostrar ahora es que definido en Rn, este producto satisface dos propiedades. Primero, que es simétrico, y segundo, que es bilineal. De hecho, típicamente uno se refiere a los productos puntos como formas bilineales simétricas. Ahora, ¿qué significa eso en concreto? Eso es lo que está escrito en la proposición 2, que yo lo voy a ir escribiendo a medida que lo vamos demostrando. Entonces, la proposición 2 dice, primer punto, si yo tengo x e y en Rn, el producto punto de x con y es igual al producto punto de y con x. Acaba de unirse Carla en vivo. Entonces, para demostrar esto, en realidad es muy, muy sencillo porque tenemos dos alternativas. La primera es decir simplemente, bueno, la demostración, podemos simplemente decir el producto punto de x con y no es otra cosa que la suma desde y igual 1 hasta n de xy multiplicado por y sub i. Y ahora tenemos todo el derecho a decir, a este nivel interno estoy multiplicando dos números reales. Y a ese nivel interno yo sé que cuando yo multiplico dos números reales eso es algo conmutativo, así que esto naturalmente es igual a la suma desde igual 1 hasta n de y sub i multiplicado por x sub i. Y eso que está ahí es por definición el producto punto de y con x. ¿Están de acuerdo? Ahora tenemos otra alternativa, que esta es una alternativa un poquito más sutil, que es la siguiente, miren. Esa es la prueba 1. Y la demostración 2, el producto punto, como dijimos, es un número real. Y por lo tanto, como todo número real, lo voy a escribir así mejor, como todo número real es igual a su traspuesto. ¿Sí? Cuando yo pienso los números reales como matrices de 1 por 1, naturalmente es igual a su traspuesto. Pero por otro lado, nosotros sabemos que el producto punto lo podemos escribir como el valor de la multiplicación matricial de x traspuesto por y. Y eso traspuesto. Y si ustedes van a donde estudiamos la transposición de matrices, uno sabe que cuando yo tengo la multiplicación de dos matrices y le tomo traspuesta, lo que hago es girarlas y transponer cada una. Entonces esto es, perdón, es y traspuesto multiplicado por x traspuesto traspuesto. Y nosotros sabemos que la transposición consigo misma se anula, digamos. Si yo transpongo dos veces, vuelvo al original, así que esto es y traspuesto x, y eso de nuevo no es otra cosa que y, x, producto interno de y con x. Entonces, ya sea por la sumatoria o usando la definición a través de la multiplicación matricial y la transposición, vemos que el producto punto o producto interior es una operación simétrica. Uno podría pensar en simetría como sinónimo de conmutatividad, pero no es exactamente lo mismo.
Sí, no es exactamente lo mismo porque la conmutatividad se define para leyes de composición interna. O sea, yo tomo dos objetos, los opero y obtengo un objeto de la misma clase, mientras que acá yo estoy tomando dos objetos que son los vectores y estoy obteniendo un número real, que no es de la misma clase. Bien. La segunda propiedad que queremos probar con respecto al producto punto es que es bilineal. A ver, les voy a dar un minuto para que copien y voy a borrar. Ya, bueno, Carla llegó y ya copió, así que... ¿Qué significa que sea bilineal? Queremos probar lo siguiente, que si yo tomo X y lo opero contra alfa veces Y más beta veces Z, eso es lo mismo que alfa veces operar X con Y más beta veces operar X con Z. ¿Sí? Esto que está escrito acá lo podríamos escribir de la siguiente manera. Uno podría decir, mira, voy a definir una aplicación T sub X que va a estar definida de Rn a los reales, tal que a todo Y yo lo voy a enviar a X producto interno con Y. Y lo que tengo escrito acá arriba es que esta aplicación T sub X es una aplicación lineal. Y eso que acabamos de escribir acá, combinado con la simetría, nos dice que también yo podría definir la aplicación T sub I, esto a X fijo. Si yo fijo un Y, yo podría hablar de la aplicación T sub I, luego colocar tilde, que también está definida de Rn a R, pero que acá va a tomar un X y lo va a enviar a X contra Y. ¿Se fijan? Y esta aplicación también es lineal. Recapitulo, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que básicamente si yo tomo X y lo opero contra combinaciones lineales a este lado, hay linealidad, y que si yo tomara aquí un Y y pusiera una combinación a este lado, también se cumple la linealidad. ¿Ok? Ahora, la demostración es bastante sencilla. Entonces, en efecto, y la demostración de nuevo viene de la definición misma, ya sea vía sumatorias o vía usar la definición con producto matricial. Vía sumatorias, lo voy a hacer solamente ahora, esto es igual a la suma. Bueno, aquí hay algo bastante bonito, ¿eh? De xy multiplicado por alfa y más beta z elemento i, desde i igual 1 hasta n. Y acá podemos empezar a jugar y nos preguntamos, ¿cuál es la coordenada iésima del vector alfa veces y más beta veces z? Bueno, por la forma en que se define la multiplicación por escalar y la suma de vectores, nosotros sabemos que la iésima coordenada de este vector es la iésima coordenada de i multiplicado por alfa más la iésima coordenada de z multiplicado por beta. Así que, típicamente este paso la gente ni lo anota, pero explicitémoslo. Este paso acá me refiero a escribirlo así, y ahora sí lo escribimos explícitamente como la suma de alfa veces x y más beta veces xy, zi. Y ahora yo tengo una suma de dos términos, y las sumas las puedo separar y sacar las constantes, así que esto me queda alfa veces la suma de xy, y, más beta veces la suma de xy, zi, y eso es exactamente alfa veces x operado con y, más beta veces x operado con z. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opina el público virtual? ¿Qué dice Camila? De acuerdo, profe. De acuerdo, muy bien, Camila, muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a definir otro objeto, y ese objeto se va a llamar
la norma. Entonces, por ahora, lo que hemos definido es el objeto de producto interno y hemos probado que ese producto interno nos define una aplicación bilineal simétrica. Entonces ahora vamos a definir la norma. 3. La norma. Si tomamos un X en Rn, su norma va a ser exactamente la raíz cuadrada del producto punto de X consigo mismo. ¿Sí? Y eso es lo mismo que decir la raíz cuadrada de la suma de las componentes de X multiplicadas por la misma componente de X, o sea, por la componente de XY al cuadrado. ¿Ok? Podemos hacer un ejemplo sencillo. Y vemos que la norma del vector 1, 2, 3, 4 es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y esto es 1, 4, 9, 16. 1 más 4 son 5, más 9 son 14, más 16 son 30. Así que esto es raíz de 30. Ese vector que está ahí tiene norma raíz de 30. ¿Ok? Súper sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos un vector de R2? Por ejemplo, este es el ejemplo 1, el ejemplo 2. ¿Qué pasa cuando yo miro el vector XY que vive en R2? Si yo miro el vector XY que vive en R2, la norma de XY es igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué cosa es eso? Fíjense que si yo tomo y hago un dibujo, acá tengo X, acá tengo Y, el vector XY corresponde a ese punto, ¿no? Y a ver, Carla, ¿qué cosa es raíz de X cuadrado más Y cuadrado? No. A ver si alguien se atreve desde la casa, me dice qué cosa le suena a este número que está ahí. Les voy a dar una pista. Esto que está acá tiene largo X, porque estoy parado en el punto X. Esto que está acá tiene largo Y, porque estoy acá en el punto X, Y. ¿De qué cosa es raíz de X cuadrado más Y cuadrado? Distancia, dice Gabriela en la casa. Muy bien, Gabriela, exactamente. Eso que está ahí es la distancia que hay desde este punto al origen, y no es otra cosa que el largo de esta hipotenusa, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, si yo quiero saber el largo de esa hipotenusa, es la raíz cuadrada de el cuadrado de esta cantidad más el cuadrado de esa cantidad, ¿no? Entonces la norma, en general en Rn, lo que nos está diciendo es a qué distancia es, cuál es el tamaño de la línea recta que une ese punto con el origen. ¿Quedó claro? ¿Allá en la casa? Sí, Muy bien, muchas gracias. Me encanta escucharlas, o escucharles. A ver si se unió. No, seguimos con la clase completamente femenina. Bien. ¿Vamos claros? ¿Claras? Perdón. ¿Van claras, chiquillas? ¿Lo puede repetir? Por supuesto, Bárbara, con gusto. Que inspirándonos en el caso de 2 dimensiones, y de hecho si lo hacen para el caso de 3 dimensiones también se ve claro, uno se da cuenta que la norma del vector X, Y es justamente el tamaño que tiene esta línea, que es el trazo recto que une el vector con el origen. Entonces, si uno piensa en el vector no como el punto, sino como la flecha que une ese punto con el origen, la norma es justamente su tamaño. ¿Sí? ¿Bárbara? ¿Mejor? Ok, súper.
Y ahora, en la proposición 4, vamos a probar una de las proposiciones clásicas de álgebra lineal. Y no solo álgebra lineal, es una desigualdad que ustedes, que en particular estudian matemáticas, los va a seguir el resto de sus vidas. Eh, yo creo que no... Es probable que hasta aquí, no sé si hemos visto muchos teoremas con nombre o desigualdades con nombre, pero hoy día vamos a probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que sí tiene nombre y es famosa. Así que... y es relevante, o sea, después se van a dar cuenta algún día que muchas veces uno la invoca en contextos incluso mucho más sofisticados que un curso de álgebra lineal. Entonces, ¿qué nos dice la desigualdad de Cauchy-Schwarz? La desigualdad de Cauchy-Schwarz nos dice que si yo tengo dos vectores cualquiera, entonces el valor absoluto de su producto punto es siempre más chico que el producto de sus normas. El enunciado de la desigualdad es tremendamente sencillo. Sin embargo, es realmente muy útil y en el largo plazo van a ver que lo van a utilizar mucho. Entonces, la demostración a mí me gusta mucho porque es muy ingeniosa. Es el tipo de cosas que uno dice jamás se me habría ocurrido. Y además utiliza un argumento muy elemental. Entonces, tiene todos los elementos para que sea una demostración entretenida. Entonces, la demostración parte por escribir la siguiente función. O la siguiente cantidad. Miren, le voy a poner nombre, lo voy a llamar a PT a la norma de x más t veces y al cuadrado. ¿Qué cosa es eso que está ahí? Bueno, eso por definición, les recuerdo que la norma es la raíz cuadrada del producto punto de un vector por sí mismo. Así que cuando yo lo coloco al cuadrado, lo que estoy diciendo esto es esencialmente el producto punto de x con t veces, más t veces y con x más t veces y. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, esto que está acá, la norma es un número real, porque está definida como la raíz de un número real. Y uno se pregunta, bueno, si lo tengo al cuadrado, ese número real, ¿cómo va a ser? Va a ser un número real, pero un número real cualquiera puede valer menos 5. Es siempre positivo. Entonces fíjense que P de T es siempre positivo. Eso lo tenemos que guardar. Y ahora, esto que tengo yo acá, yo sé que el producto punto es bilineal. Entonces esto que está acá es lo mismo que x, t veces y, perdón, x más t veces y, x, más t veces, ese t es un escalar, es un número real, lo voy a sacar, como el alfa y el beta que teníamos antes, x más ti, y. ¿Sí? Lo que hice fue tomar este y aplicárselo a este, tomar este, aplicárselo a ese. Eso por la bilinealidad, lo que probamos antes con alfa y beta. Pero ahora tengo acá una suma. Entonces, de nuevo, por bilinealidad, yo puedo tomar este, aplicárselo a ese, más t veces este aplicado a ese. Y fíjense que ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x con x más t veces y con x. Más, y de acá me pasa lo mismo, me queda x con y, multiplicado por ese t veces x con y, y después me queda, este t sale, así que con este t me queda al cuadrado, me queda t cuadrado
y con y. Voy a cerrar la puerta. ¿Están de acuerdo en la casa? Sí, dice Ignacio, perfecto. Y ahora nos acordamos que además el producto punto es simétrico. Entonces, y operado con X es lo mismo que X operado con Y. Entonces, esto yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Fíjense, recuerden que X por X es norma de X al cuadrado. Norma de X al cuadrado más 2t veces X operado con Y más t cuadrado norma de Y al cuadrado. Ignacia, ¿me dice algo? Ah, no, era mi mouse nomás haciendo de la suya. Ok. ¿Sí? Macarena se perdió. De nuevo. ¿Estábamos bien acá, Macarena? Bueno, les recuerdo que lo mismo que escribí acá, cuando yo escribo una norma al cuadrado, es lo mismo que escribir producto punto del elemento, el producto punto del elemento por sí mismo. Entonces, si acá yo tengo el producto punto de X con X, lo que en realidad tengo es una norma de X al cuadrado. Es solo para escribir más chiquitito, no hay... Es exactamente el mismo objeto. ¿Ok? Entonces yo, ese que está ahí lo transformé en este de acá. Este Y con Y lo transformé en norma de Y al cuadrado. Y junté que Y con X es lo mismo que X contra Y. Así que eso me queda 2 veces T por X contra Y. ¿Ahora sí? Y ahora aquí viene la magia. Acá yo fijé X6. Está quieto, están escogidos. Yo partimos, tenía X6, los dejé ahí quietitos. Y para todo T real escribí esto que está acá. ¿Sí? Y como dijo Carla, para todo T real esto es un número positivo. Pero piensen que este X, X e Y y este otro Y están fijos, están quietos. Entonces esto que yo tengo acá, miren, yo puedo escribirlo sin ningún problema como, acá lo que yo tengo es C más B por T más A por T cuadrado. Donde C es este que está aquí, donde B es lo que acompaña a T y A es lo que acompaña a T cuadrado. No sé si están de acuerdo. O sea, es solo, lo voy a borrar, es solo para que quiero que noten. Olvídense que esos tipos son algo, porque están quietos, están fijos, son un numerito. Yo ya les puse un alfiler en el diario mural, que se quedaron quietos. Y lo importante que ahora está escrito así, P es un polinomio de segundo grado. Se le encendió la cámara a Bárbara, creo que involuntariamente, así que se la voy a apagar. Para no molestarla. ¿Están de acuerdo conmigo? De que si yo miro esto, pensando que lo único que se mueve es T, eso es un polinomio de grado 2. Pero no solo es un polinomio de grado 2, es un polinomio de grado 2 que es siempre positivo, o sea, no tiene raíces reales. O a lo más tiene una, que es cuando justo pega en cero, ¿cierto? Cuando yo tengo un polinomio de grado 2, tengo tres situaciones. Dos raíces reales, una raíz real o ninguna raíz real. En este caso, como solo sé que es mayor o igual que cero, a lo más puedo estar en esa situación. Pero en cualquiera de esas situaciones, uno sabe algo sobre el polinomio. Hay algo que caracteriza a los polinomios que tienen a lo más una raíz. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo yo sé cuántas raíces tiene un polinomio de grado 2? ¿Qué puedo calcular? El discriminante, muy bien, Aline. Exactamente, yo puedo mirar el discriminante de este polinomio. ¿Cuál es? Lo que yo sé es que el discriminante, que uno le llamaba triangulito siempre, tiene que ser menor o igual que cero. ¿Por qué? Porque si es igual a cero, entonces tengo una raíz real doble, y si es menor que cero, no tengo ninguna. Estoy en estas dos situaciones. Pero el discriminante no es otra cosa que ¿qué? Es b cuadrado, o sea, lo que acompaña a t. B cuadrado me queda 4 raíz de x, perdón, 4x, y al cuadrado, ¿cierto? Menos, ¿qué cosa? 4 veces lo que acompaña a t cuadrado, o sea,
y cuadrado por el término constante, o sea, x cuadrado. Y estamos diciendo que esta cantidad tiene que ser negativa. Pero si esta cantidad es negativa, si yo tengo que 4x, y al cuadrado menos 4 norma de y al cuadrado, norma de x al cuadrado es menor o igual que 0, ustedes estarán de acuerdo que yo puedo borrar ese y decir que esta cantidad es menor o igual que esta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, Aline? ¿Sí? Bárbara, ¿qué opina? ¿Camila? Sí, profe. Excelente. Y ahora fíjense lo que puedo hacer. Tengo un 4 acá y tengo un 4 acá. Y ahora uno dice, ah, pero miren, podría yo tomar raíz y obtengo lo que quiero probar, ¿no? Porque fíjense que lo que yo quería probar era que x, y era más chico que x cuadrado norma de x por norma de y. Y lo que estoy obteniendo es que x, y al cuadrado es más chico que norma de x al cuadrado por norma de y al cuadrado. ¿Sí? Y exactamente, si yo le tomo raíz a esta desigualdad, obtengo exactamente que está acá, y ojo, que es con valor absoluto, porque la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto, no el... ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Así que con eso terminamos la demostración de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Preguntas. ¿Alguna pregunta, chiquillas? ¿En la lejanía del internet? ¿No? Gabriela dice que no. Acá en sala, Carla. ¿Todo bien? Voy a borrar entonces. Porque ahora que conocemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, no tenemos ningún problema en probar las propiedades de la norma, que es lo que están en la proposición 5. Entonces, lo que queremos probar ahora es que la norma satisface 3 propiedades que de hecho más adelante en la carrera van a estudiar normas en generales, en espacios vectoriales generales. Y una norma, no muchas veces vamos a tener, no siempre vamos a tener la forma explícita de la norma, pero sí vamos a saber que satisface esto que nosotros llamamos propiedades, pero en realidad son las cosas que definen algo como ser norma. Entonces, esas son, entonces la proposición 5, que nos dice que, primero, la norma es siempre positiva, entonces norma de x es mayor o igual que 0, y norma de x es igual a 0 si solo si x vale 0. ¿Sí? La demostración de esto es muy, muy sencilla. La voy a ir haciendo al tiro, demostración. La norma de x, fíjense que está definida como la raíz de las componentes al cuadrado. Primero que todo, yo puedo tomar raíz porque como estoy tomando cuadrado acá a las componentes, cuando yo sumo números positivos obtengo algo positivo. Así que este número es
mayor o igual que 0, así que tengo derecho a tomarle raíz, porque recuerden que la raíz está solo definida para números positivos. Eso es lo primero. Y segundo, la raíz también, además de estar definida solo para números positivos, es un número positivo, o 0. Así que es natural que esto es mayor o igual que 0, eso es gratis. Lo que es más interesante, nosotros sabemos, por esta misma definición, de que si x vale 0, su norma es 0, porque cada componente es 0, la suma de muchos ceros sigue siendo 0. Entonces, ahí nos viene la pregunta, si yo sé que la norma es 0, ¿puedo probar que x vale 0? Y la respuesta es sí, esa es un poquito más sutil, pero y lo único que vamos a probar, vamos a mostrar ahora que básicamente norma de x igual a 0 implica x igual 0. Y la verdad es que de nuevo viene de la definición. Nosotros sabemos que la norma de x es igual, como lo tengo escrito ahí, a la raíz de la suma de las componentes al cuadrado. Si yo sé que esta cantidad vale 0, ¿cuál es el punto? Típicamente, cuando yo tengo una suma, si una suma de dos números da 0, no significa que cada uno de ellos sea 0. Por ejemplo, yo podría sumar 3 y menos 3 y da 0. Y ninguno de los dos es 0. Sin embargo, ¿por qué acá no ocurre eso? Porque acá yo sé de antemano que todos los números son no negativos. No negativos, porque lo que yo sé que esta suma da 0, yo sé que la norma de x es 0, y yo lo que quiero probar es que cada uno de estos x es 0. ¿Y por qué en este caso eso sí ocurre? Porque como les decía, yo sé de antemano que estoy sumando números que no son negativos. Y la única suma de números no negativos que da 0 es cuando todos son 0. Así que en realidad la primera propiedad de la norma que nos dice que es siempre positiva o no negativa y que vale 0 sí, solo sí estoy en el vector 0, se cumple siempre. ¿Sí? Y de nuevo, como les digo, para nosotros esta proposición 5 nos pone propiedades, cosas que estamos demostrando, pero uno podría definir las normas como las cosas que satisfacen estas propiedades y que capturan el sentido que le queremos dar. Dijimos que una norma, o que la norma de un vector era su tamaño. Entonces, naturalmente, el único vector de tamaño 0 debería ser el vector 0. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo acá. Ahora, la segunda proposición, o el segundo punto de la proposición, es que si yo tomo un escalar cualquiera, lo multiplico por x y calculo la norma, eso debería ser el valor absoluto del escalar multiplicado por la norma de x. ¿Por qué esto tiene sentido desde lo que queremos graficar? Multiplicar por un escalar es estirar o acortar un vector. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector de este tamaño y lo multiplico por 2, lo que hago es producir un vector de este tamaño. Si yo tengo un vector de este tamaño y lo multiplico por un medio, lo que hago es producir un vector de la mitad del tamaño. Entonces, naturalmente, el tamaño del vector expandido o dilatado, ¿cierto? O contraído, debiera ser el factor de dilatación por el tamaño original. Ahora, ¿por qué con valor absoluto? Bueno, por un lado, porque la norma nos tiene que dar un número positivo, pero es más profundo que eso, es porque cuando yo multiplico por un escalar negativo, lo que estoy haciendo es girar también. Pero cuando giro no cambio tamaño. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico por menos 1, mi vector que apuntaba en esa dirección va a quedar apuntando en la dirección contraria, digamos. Ya, o el que estaba así va a quedar apuntando a pero el tamaño del vector no cambió. Entonces, por eso que el cambio de signo nos da lo mismo. ¿Ok? Ahora, dicho eso, la demostración es súper sencilla y pasa por escribir cuánto es la norma de lambda veces x, eso va a ser la raíz de la suma de las componentes de este vector al cuadrado. Y acá volvemos una vez más a la definición. ¿Qué significaba a un vector multiplicarlo por un escalar? Significaba que cada componente iba a quedar multiplicada por ese escalar. Por lo tanto, esto va a ser simplemente la suma, la raíz de la suma de lambda cuadrado x y cuadrado. Y ahí uno se da cuenta que este lambda es factor común, este lambda cuadrado lo saco hasta acá, y después uno se da cuenta que estoy tomándole la raíz
cuadrada a lambda cuadrado, y eso nos genera finalmente el valor absoluto de lambda multiplicado por la raíz de la suma sobre i de los xi al cuadrado, y eso no es otra cosa que valor absoluto de lambda por la norma de x. ¿Sí? Y ahora, la última propiedad que debe satisfacer una función como esta para llamarse norma, o como lo estamos planteando aquí, que satisface lo que nosotros llamamos norma, es lo que se conoce como desigualdad triangular. Y para ello vamos a hacer un monito. Si yo tengo que ese es mi vector x, y ese es mi vector y, pregunta, ¿quién es el vector x más y? ¿Cómo puedo ver yo ahí del dibujo el vector x más y? El de la diagonal, dice Carla acá, dice, bueno, hay algo que se llama el método del paralelogramo, que a lo mejor ustedes lo vieron alguna vez en una clase de física, que uno dibuja así, y uno dice que el vector x más y corresponde justamente a ese que está ahí, ¿no? Porque uno traslada este x para acá, entonces x más y es, bueno, digamos que lo hicimos al revés, x más y llegó a ese punto, ¿sí? Ahora, quiero que noten lo siguiente, que el x más y es este lado del triángulo, ¿cierto? Y es este lado del triángulo y x es este lado del triángulo, ¿sí? Y aquí viene una pregunta bien fundamental, que tiene que ver con geometría. ¿Puede ser este lado más largo que la suma de estos dos? Hay un teorema de la geometría clásica, de la geometría de los griegos, que dice que siempre en todo triángulo un lado es más chico que la suma de los otros dos. Y la razón es súper sencilla, es una cuestión de intuición. El triángulo, mírenlo así, si este lado tuviera el largo exacto de estos dos, para que fuera un triángulo tendría que estar como estiradito, sería como un triángulo medio extraño. De hecho, lo que llamaría uno un triángulo degenerado, porque en el fondo acá tengo un lado, acá tengo el otro, y el tercer lado está encima de los dos para tener exactamente el mismo largo. Pero a medida que yo hago un ángulo acá, por ejemplo, a medida que yo levanto para que aquí haya un ángulo real y sea un verdadero triángulo, esta línea es más cortita que la suma de estas dos. Porque cuando yo voy abriendo el ángulo, a medida que yo abro el ángulo, como que voy estirando este. Entonces llego exactamente al mismo largo cuando estoy extendido. Quedan fijas, exacto. Entonces, los griegos descubrieron que siempre el largo de un lado de un triángulo tiene que ser a lo más igual que la suma de los otros dos lados. Pero eso nosotros lo escribimos con la desigualdad triangular diciendo que la norma de x más y es siempre menor o igual que la norma de x más la norma de y. Y esto que está acá a ustedes les puede sonar porque ustedes ya la vieron esa desigualdad cuando estudiaron el valor absoluto. El valor absoluto de la suma es siempre más chico que la suma de los valores absolutos. Eso es lo que se conoce como desigualdad triangular. Y de hecho, esa desigualdad vale para todas las normas, porque si ahora ustedes, estas tres propiedades que acabo de decir, todas valen para el valor absoluto de los números reales. De hecho, si consideramos esta norma, que es lo que uno llama la norma euclidiana, para n igual 1, o sea, para r a la 1, es exactamente el valor absoluto. Ok, entonces ahora queremos probar esto, pero probar esto es medio complicado. ¿Sí? No es fácil. Y la demostración pasa por mirarla primero al cuadrado. ¿Cuánto vale la norma de x más y al cuadrado? Bueno, eso por definición vale producto de x más y, producto interno con x más y, ¿no?
¿Y ahora qué puedo hacer? Exacto, como dice Carla, yo puedo empezar a operar acá, pues esa es la gracia, y es esencialmente un todos contra todos, así que esto se me transforma en... Voy a escribir acá al lado mejor para que me dure más la pizarra. Bueno, va a ser X contra X, más 2 veces X contra Y, más Y contra Y. Y eso uno lo puede escribir como norma de X al cuadrado, más 2 veces X con Y, más norma de Y al cuadrado. Entonces ahora yo miro esto acá, y yo digo, esto que tengo aquí ya se parece un poco, porque si yo elevo al cuadrado esta desigualdad, me va a quedar este al cuadrado más chico que este al cuadrado, más este al cuadrado, más 2 veces el producto de esos dos. Y en lo que tengo acá en mi desarrollo, ya tengo este al cuadrado, tengo ese al cuadrado, pero no tengo el producto de estos dos. Tengo el producto punto de los vectores, no el producto de las normas. Pero ahí me digo, bueno, nosotros acabamos de probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, que nos dice que este elemento que está aquí es más chico que norma de X por norma de Y. Y eso hace que todo esto que está aquí sea más chico que la norma de X al cuadrado, más 2 veces la norma de X por la norma de Y, más la norma de Y al cuadrado. O sea, esto que está acá, ¿qué cosa es? Es un cuadrado binomio, ¿cierto? O sea, lo que acabamos de probar es que la norma de X más Y al cuadrado es más chico que la norma de X más la norma de Y al cuadrado. Y si le tomo raíz cuadrada, obtengo la desigualdad triangular. ¿Cómo vamos por allá lejos? Bien. Ha estado potente la clase, ¿eh? Rapidita. En llamas. Ok. Ya. Para terminar, para ir terminando la clase de hoy, quiero que volvamos a este monito de acá. ¿Ok? Y si se fijan, ¿cómo lo hago para que sea más claro? Ya. El cálculo que hicimos acá, fíjense que aquí es un igual. Hasta aquí el cálculo era igual. O sea, si yo miro cuánto vale el largo de la diagonal, ¿sí? Si yo miro eso, yo me doy cuenta que la norma de X más Y es exactamente la raíz cuadrada de la norma de X al cuadrado más 2 veces XY más Y cuadrado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, ahí el cálculo exacto. Si yo miro eso, y si yo miro eso, eso se parece un montón a cuando definimos las normas y cuando yo les puse, miren, miremos algo en R2, ¿cierto? Yo miraba el tipo, acá estaba el 0, miraba un puntito acá en R2, y les decía que la norma de ese vector era justo la que daba el teorema de Pitágoras, ¿no? El largo de la diagonal que daba el teorema de Pitágoras. Que si esto era X, si esto era Y, teníamos que la norma del vector XY era la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Sí? Ahora, yo no sé si ustedes se lo imaginan, pero quizás tratemos de imaginarlo juntos. Supongan que mi hombro acá es el origen, y acá yo tengo un vector, ¿sí? Y acá soy Volt. Y acá tengo otro vector, ¿sí? Esos dos vectores, cuando fijo dos vectores, viven en un plano, ¿cierto? Yo puedo hacer un plano donde viven esos dos vectores.
Y lo que quiero decir es que esos dos vectores, puedo imaginar que arribita el trazo la línea y formo un triángulo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y acá tengo un vector, tengo mi otro vector, y entre los dos, más ese, como que forman un triángulo. Ahora, el largo de este lado es justamente la norma de ahí, ¿no? Del triángulo, porque si este es el vector y, el tamaño de ese vector es la norma de y, el tamaño de este vector es la norma de x, y cuando yo miro esto acá, eso tiene un muy parecido, se parece mucho, es muy similar al teorema de Pitágoras, ¿no? Fíjense bien, estoy diciendo que el largo de la comillas hipotenusa es igual a el largo de un cateto al cuadrado más el largo del otro cateto al cuadrado más algo. ¿Están de acuerdo? Pero ese algo que está ahí nos molesta, porque para el teorema de Pitágoras yo quiero que sea solamente ese elemento y ese elemento. ¿Cierto? ¿Me siguen por allá, chiquillas, en la lejanía? Sí. Ya, y aquí viene la pregunta clave. ¿Cuál es la única hipótesis que tiene el teorema de Pitágoras? ¿Qué es lo que necesitamos saber para poder usar el teorema de Pitágoras? ¿Sirve para cualquier triángulo el teorema de Pitágoras? Que sea rectángulo. El teorema de Pitágoras es para triángulos rectángulos. Entonces yo podría decir, mira, yo voy a llamar triángulo rectángulo cuando este término no esté, cosa que se satisfaga el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es que y con x formen un ángulo recto. ¿Y eso cómo lo veo? Lo veo diciendo que el producto punto entre x e y vale 0. Entonces, ahora que ya probamos la definición de norma, vamos y nos vamos a aprovechar de esta intuición geométrica para decir que dos vectores son perpendiculares si su producto punto vale 0. ¿Ok? Esa es la motivación para la definición. Ahora, en dos dimensiones, coincide exactamente con la noción geométrica. Miren, hagamos un ejemplito. Hagamos un pequeño ejemplito. Si yo miro el vector 1, 0 y el vector 0, 1, ¿quiénes son esos vectores? Los vectores canónicos. Los dibujamos. El vector 0, 1, el vector 1, 0 es un vector que está así, y el vector 0, 1 es un vector que está así. ¿Qué ángulo forman? Un ángulo recto, ¿cierto? Y calculemos su producto punto. El producto punto va a ser 1 por 0 más 0 por 1. Y eso nos da 0. Así que efectivamente esta noción de que el producto punto captura la perpendicularidad parece ser cierta. Veamos otro ejemplo porque ese se ve muy particular. ¿Qué pasa con el vector 1, 1? El vector 1, 1 es así. El vector menos 1, 1 es asá. Y entre ellos también forman un ángulo recto. Porque el 1, 1 está a 45 grados para acá y el menos 1, 1 está a 45 grados para el otro lado. Así que tiene que formar un ángulo recto. Y cuando yo calculo el producto punto de 1, 1 con el vector menos 1, 1, lo que obtengo es 1 por menos 1 más 1 por 1 y eso claramente es 0. ¿Están de acuerdo? Así que efectivamente el producto interno captura bien la noción de ortogonalidad y esa es la definición 7. Ya la definición 7, dos vectores son ortogonales si su producto interno da 0. Ya, vamos a llegar hasta ahí. O sea, ya sé hasta dónde vamos a llegar. Entonces voy a escribir un par de definiciones. Vamos a borrar esto. Entonces, la definición... Voy a escribir la definición 6 que se me queda en el tintero.
que en realidad es muy sencilla, la definición 6, X en Rn se dice normalizado, ¿sí?, si su norma es 1. ¿Sí? Dado un vector cualquiera, yo voy a decir que ese vector es un vector normalizado si tiene norma 1. Ahora, si yo tomo un X cualquiera, noten que si yo tomo un X cualquiera en Rn, ¿qué pasa con el vector X dividido por su norma? La norma de X, un X en Rn menos el 0, por supuesto. Si yo tomo un vector que no es el 0, ese vector tiene una norma que es estrictamente positiva, así que yo puedo dividir por ella. O si ustedes quieren, esto es lo mismo que decir 1 dividido por norma de X multiplicando a X. O sea, tomo ese escalar, el escalar 1 dividido por la norma y lo multiplico por X. Por las propiedades de la norma de eso que está ahí, si yo le tomo la norma a 1 partido por norma de X multiplicado por X, eso es un escalar, y es un escalar positivo, por lo tanto sale la norma sin cambiar. Y queda multiplicando la norma del vector original, o sea, X. Y eso hace que eso se cancele y esto nos quede de norma 1. Es decir, cualquier vector distinto de 0 se puede normalizar, se puede convertir en un vector de tamaño 1. ¿Cómo? Dividiéndolo por su norma. Súper obvio. ¿Ok? Ya. A ver, primero, la definición. ¿Qué es un vector normalizado? Es un vector que tiene norma 1. Sencillo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que uno dice, a lo mejor los vectores normalizados son súper raros, así como que son poquitos. Y en realidad no. Por cada vector que no sea 0, si yo el vector lo divido por su tamaño, me va a quedar de tamaño 1. ¿Y cómo demuestro eso? Digo, bueno, la norma de este vector que yo dividí por su tamaño, se calcula, esto es un escalar, así que sale. Porque, claro, esto es un numerito, eso pertenece a R más de hecho. Eso que está ahí es lo que llamamos lambda en las propiedades. Entonces yo puedo sacar siempre los lambda, pero los lambda los saco con valor absoluto. Pero como este es un lambda positivo, no necesito agregarle valor absoluto. Y me queda el lambda multiplicado por el vector original, el largo del vector original. Ah, pero justo el número que tengo acá dividiendo, entonces me da 1. Entonces el punto es, cada vez que yo tengo un vector cualquiera, si yo lo divido por su norma, obtengo un vector normalizado. Por ejemplo, cuando yo miro el vector 1, 1, ¿cuánto es la norma de ese vector? La norma de ese vector es la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, la raíz de 2. Entonces, si ahora yo considero el vector 1 partido por raíz de 2 multiplicando el vector 1, 1, bueno, ese que está ahí es la raíz de ese, por eso me queda 1 partido por raíz de 2 al cuadrado, más 1 partido por raíz de 2 al cuadrado. ¿Cierto? Pero 1 partido por raíz de 2 al cuadrado, ¿cuánto es? Un medio. Y acá tengo otro medio, así que cuando lo sumo, ¿cuánto me da? 1. Así que esto, la raíz de 1 es 1, así que esto vale 1. Ya, muy sencillo, eso era todo lo que quería decir. Existen los vectores normalizados y cualquier vector distinto de 0 se puede normalizar. Y ahora sí, vamos a escribir la definición 7 formalmente. Hasta ahí. La definición 7 vamos a decir que X y ortogonales, que es como decir perpendiculares, si el producto punto es 0. ¿Ok? Y eso es lo que veíamos antes que venía motivado a la geometría. Ya. ¿Vamos bien?
¿Sí? Camila, ¿qué opina? Sí, súper bien. Ya. Entonces vamos a borrar esto. Y ahora hay una definición que es la definición 8. Que define, son dos definiciones en una, ¿ya? Y parte de esto, miren, supónganse ustedes que tenemos una familia de vectores, x1, x2, que están todos en Rn, ¿ya? M vectores, no tienen por qué ser, o sea, podrían ser 2, podrían ser 10, podrían ser 1000. Si para todo I y J el producto punto de X y con XJ es 0, uno dice que uno dice que la familia es ortogonal. ¿Sí? ¿Qué es una familia ortogonal? Es una familia donde todos los vectores que la componen son ortogonales entre sí, o sea, tienen producto punto cero entre sí. Si además la norma de cada uno de estos xy es 1, entonces la familia es ortonormal. ¿Qué quiere decir eso? Que es ortogonal y que además es normal. O sea, todos los elementos tienen norma 1 y además todos los elementos entre sí tienen producto interno 0. ¿Ok? Muy sencillo. Y un ejemplito, los vectores canónicos son familia ortonormal. ¿Cuáles eran los vectores canónicos? Les recuerdo, los vectores canónicos son los que son 1, 0, 0, hasta abajo, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, tututum, hasta que llegamos a uno que tiene ceros hasta la última posición que tiene un 1. ¿Sí? Los vectores canónicos forman una familia ortonormal. Dado que tienen un puro elemento distinto de 0, es claro que la norma es 1. Porque la norma de este va a ser 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y todo eso después raíz. La norma de este es 0 más 1 al cuadrado más después raíz, ¿ya? Así que es claro que estos tienen norma 1. Y cuando uno hace producto punto, fíjense que el único elemento que en el primero es distinto de 0, vale 0 en todos los otros. Entonces, por ejemplo, si yo hago el producto punto entre estos dos, es 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0, más 0 por 0. Entonces, es evidente que cuando yo multiplico, hago producto punto entre dos elementos canónicos, eso da 0. ¿Ya? Eso es muy, muy sencillo. Ahora, lo que vamos a mostrar en la proposición 9, eso ya es un poquito más elaborado. Y con eso terminamos ya, porque en realidad es una demostración muy cortita. Es que ser ortogonal es más fuerte que ser linealmente independiente. Y de hecho, lo que nos dice la proposición 9 es que si yo tengo una familia x1 hasta xm ortogonal, eso implica que x1 hasta xm son linealmente independientes. O sea, esta es una propiedad más fuerte que está acá. ¿Ok? Ahora, como siempre, cuando uno quiere probar independencia lineal, lo que tiene que hacer, la demostración, en efecto, uno dice, bueno, supongamos que tenemos alguna combinación lineal, y lo voy a escribir así, supongamos que existe algún alfa 1, que yo lo multiplico por x1, más alfa 2, que lo multiplico por x2, más alfa 3, que lo multiplico por x3, hasta alfa m por xm,
y eso me da 0. Supongamos que eso es cierto. Lo que yo quiero demostrar para probar que los X son linealmente independientes es que cada uno de estos escalares alfa vale 0. ¿Ok? Y para ello lo que voy a hacer es súper simple. Miren esta ecuación. Esto que está acá es un vector, ¿cierto? Y este vector que está acá, que yo obtengo como combinación lineal de todo eso, yo le puedo hacer producto punto por el vector x1, por ejemplo. Y de hecho yo le puedo hacer producto punto por lo que yo quiera. Pero si aquí yo hago producto punto de eso contra x1, fíjense lo que pasa. A este lado me queda alfa 1, x1, más alfa 2, x2, más alfa 3, x3, más más alfa m, xm, contra x1 es igual a 0 contra x1. 0 contra x1 vale 0. Porque todas las componentes de 0 son 0, entonces cuando yo vaya multiplicando componente a componente y sumando van a desaparecer. Y esto vale 0. Pero ahora, ¿qué puedo hacer, Carla, cuando yo tengo toda esa combinación allá lineal y tengo acá un puro elemento? ¿Qué es lo que permite hacer el producto punto? Lo puedo distribuir, digamos, de alguna manera, ¿cierto? Lo puedo repartir, puedo hacer este contra cada uno de estos, y fíjense que me va a quedar. Acá tengo un escalar que lo saco, alfa 1 multiplicado por x1, x1, más alfa 2 multiplicado por x2, x1, más alfa 3 multiplicado por x3, x1, hasta alfa m, xm, x1. Y eso es igual a 0. Pero, ¿qué es lo que yo sé con respecto a los xy? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis que yo tengo? Que son ortogonales. Muy bien, Carla. Entonces, ¿cuánto vale el producto punto de x1 con cualquier otro que no sea x1? ¿Qué cosa era ser ortogonal? Este vale 0, ese vale 0, todos esos valen 0 y ese vale 0. O sea, lo que yo obtengo es que alfa 1 multiplicado por x1, x1 vale 0. Pero este numerito que está acá es distinto de 0. ¿Por qué? Porque en una familia ortogonal no puede haber el vector 0, porque el vector 0... ¿por qué en una familia ortogonal no está el 0? Una buena pregunta. Sí. Sí, tenemos que agregarlo como hipótesis. Porque en principio, solo con ortogonalidad, si dijéramos una familia ortonormal, ahí sabemos que no está el 0 porque el 0 no tiene norma 1, pero sí. Ortogonal y con todos distintos de 0, ¿ya? Eso hay que agregárselo a mano. Porque en principio la definición de ortogonalidad, en principio el 0 es ortogonal a todos los vectores. Porque multiplicado por cualquier vector da 0, ¿ya? Pero no es el caso interesante. Entonces, como sabemos que x1 no es 0, este número es distinto de 0 y por lo tanto, ¿cuál es la única alternativa? Que alfa 1 sea 0. Así que en realidad cuando yo tenía esto, eso no estaba. Listo, probé que alfa 1 es 0. ¿Terminé? Necesito probar que alfa 2 es 0, pero para probar que alfa 2 es 0, ¿qué podría ser? Exactamente, ahora hago producto punto con x2, desaparece todo lo demás, me dice que alfa 2 es 0, después hago producto punto con x3, hasta que llego a xm y termino probando de la misma manera, que todos los alfa i son 0 y por lo tanto la familia es L, ¿ok? Así que sí, toda familia ortogonal donde todos los elementos son distintos de 0 es inmediatamente linealmente independiente. Ojo que hay que agregar eso como hipótesis y lo voy a repetir por qué. En principio, de la definición de ortogonalidad, el 0 es ortogonal a todos los vectores. De hecho, una de las formas de definir el vector 0 es como aquel elemento que es ortogonal a todo el mundo. ¿Ok? Pero para este caso particular nos interesan familias sin el 0, porque nosotros sabemos, desde hace mucho tiempo ya, que en cualquier familia en que el 0 esté presente es automáticamente linealmente dependiente. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Allá en la casa? No, todo claro.
Todo claro, dice Camila. Qué maravilla. Todo claro, dice Macarena. Ya, súper. Bueno, con eso vamos a cerrar la clase de hoy. La próxima clase vamos a hablar sobre proyecciones ortogonales y método de Gram-Schmidt. Y esencialmente con eso deberíamos terminar el capítulo de ortogonalidad. Como les contaba, es muy cortito. Así que las dos clases que nos quedan después de eso, vamos a empezar a hablar del capítulo 5 que corresponde a valores y vectores propios. Bien, voy a cortar la grabación acá entonces. Gracias por haber venido virtualmente. Y a Carla que está acá. Y nos vemos el lunes.